Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. San Pedro, versículo 1, del 3 al 5. Su divino poder nos ha concedido cuanto necesitamos para la vida y la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Por medio de ellas nos han sido concebidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bienvenidos al episodio 465. Mi nombre es Marco Antonio, como ya deben, ojalá que no, pero saber. Y estamos en el día 3 de la idea de la fenomenología. Hoy entramos directamente a la lectura del libro y continuamos entonces con la lectura. La introducción que nos dio antes el editor en alemán es básicamente de dónde ha sacado los textos, ¿no? Como vimos, son 5 lecciones y estas 5 lecciones están repartidas en varios textos por separado. Entonces toma los más específicos gracias a la ayuda también de la doctora Gilbert, que es la que le da consejos y que la que trabaja en el archivo Husserl también, ¿no? Y el doctor Fritz Kaufmann, que le ayuda al entendimiento, los consejos, pero sobre todo al director del archivo Husserl, que es el H.L. van Breda OFML, ¿no? Que es el director del archivo, que ha permitido la edición de las 5 ideas de la fenomenología de Husserl. Bien, entonces vamos a dar un pequeño índice, porque este índice lo agrega en la segunda edición. En la primera edición no hay un índice, todo es un texto fluido y claro, trata de ordenarlo un poco el traductor del libro. Entonces la primera parte, la primera lección se divide en 6 capítulos. En 6 capítulos. Primero está la actitud intelectual natural y la ciencia natural, que está en la página 17. Luego está la actitud intelectual filosófica reflexiva, que está en la página 18. Y luego están las contradicciones de la reflexión sobre el conocimiento de la actitud natural, que está en la página 20. Y luego está la doble de la doble de la verdadera crítica del conocimiento, que está en la página 22, y luego está la verdadera crítica del conocimiento como fenómeno del conocimiento, que está en la página 23, y luego está la nueva dimensión de la filosofía, su método propio frente a la ciencia, que está en la página 24. Que esto es bastante interesante porque, como vimos, va a separar Husserl lo que es el conocimiento científico de lo que es el conocimiento filosófico o el conocimiento fenomenológico. Pero tenemos que entender que hay un tipo de no es un tipo de ciencia que se le denomina parapsicológico. Bueno, no es parapsicológico, ahí me equivoqué, tiene un nombre bastante particular. El nombre correcto de esta ciencia es la psicofisiología. Si bien no recuerdo, pero está relacionado a que los procesos mentales que nosotros tenemos y estas verdades de razón y verdades de hecho, que dentro de las verdades las verdades de razón están las verdades lógicas y las verdades lógicas y las verdades matemáticas. No hay una diferencia en esta
en este estudio de la psicología reciente, ¿no? Pero en su tiempo. Entonces, con el desarrollo de las ciencias positivas, no hay esta división de las verdades matemáticas, y las verdades lógicas y las verdades de hecho, que son completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, las verdades de hecho son está lloviendo, decir está lloviendo, entonces salgo afuera y veo que está lloviendo y realmente puedo afirmar si es verdadero o falso. Pero en las verdades matemáticas 2 más 2 siempre es 4, pero ¿por qué es 4? ¿No? ¿Por qué es 4? Entonces, en su tiempo se decía que había un tipo de evolucionismo, y este evolucionismo hacía que la construcción de 2 más 2 es 4 llegue al punto de ser 4, por un tipo de evolucionismo, ¿no? Que existe a nivel cognitivo. Y claro, esto está básicamente criticando Husserl. Por eso va a ser esta separación entre la nueva dimensión de la filosofía con su método frente a la ciencia, que ya tiene su método propio, ¿no? Y su método propio es que todo sea verificable y todo sea repetible, verificable y repetible. Claro, pero hay ciertos procesos mentales que no son verificables ni repetibles. Procesos mentales sobre todo, ¿no? Como el amor, la compasión, la imaginación, la creatividad, la autopercepción de uno mismo. Entonces hay muchas cosas que Husserl va a tratar de explicar, va a tratar de separar de lo científico. Bien, una vez dada esta introducción, vamos a leer la primera lección. En lecciones de cursos pasados he distinguido la ciencia natural y la ciencia filosófica. La primera, natural, brota de la actitud espiritual natural, la segunda de la actitud espiritual filosófica. La actitud espiritual natural no está aún preocupada por la crítica del conocimiento. En la actitud espiritual natural estamos vueltos intuitiva e intelectualmente a las cosas que en cada caso nos están dadas, y que nos están dadas aunque de modos diversos y en diversas especies de ser, según la fuente y el grado de conocimiento. Es algo que pasa por cosa obvia. En la percepción, por ejemplo, se halla obviamente ante nuestros ojos una cosa, está allá, ahí, en medio de las otras cosas, de las vivas y las muertas, las animadas y las inanimadas, es decir, en mitad de un mundo que en parte, como las cosas singulares, cae bajo la percepción y en parte está también dada en nexos de recuerdo, y desde ahí se extiende hacia lo indeterminado y desconocido. A este mundo se refieren nuestros juicios. Hacemos enunciados singulares unos otros universales sobre las cosas, sus relaciones, sus cambios, sus dependencias funcionales al variar, y las leyes de estas variaciones expresamos lo que nos ofrece la experiencia directa. Siguiendo los motivos de la experiencia, inferimos lo no experimentado a partir de lo directamente experimentado, de lo percibido y lo recordado. Generalizamos y luego transferimos de nuevo el conocimiento universal a las cosas singulares, o en el pensamiento analítico deducimos de conocimientos universales nuevas universalidades. Los conocimientos no siguen sin más a los conocimientos como poniéndose meramente en la fila, sino que entran en relaciones lógicas los unos con los otros. Si se siguen unos a partir de otros, concuerdan mutuamente, se confirman como reforzando los unos la potencia lógica de los otros. Y este problema venía desde la causalidad, ¿no? Porque había cierta dependencia de las cosas. Y claro, ahí tiene que surgir, viene David Hume y dice, ¿de dónde sale la idea de causalidad? ¿De dónde viene esta idea de causalidad? Porque causalidad, cuando yo tiro una piedra a una ventana, yo no veo la fuerza que tiene la piedra para romper esa ventana. No veo esa fuerza, claramente es físico, existe, ¿no? Pero la causa no la veo. La causa de que se haya roto, la causa de que haya tirado esa piedra, no veo mis intenciones, no veo esa fuerza oculta detrás también del impacto que tiene. Entonces, Hume dice que esta causalidad es básicamente una costumbre mental, es un hábito mental. Yo me he acostumbrado a que tire una piedra y se rompa el vidrio, y en ese sentido esto lo hago mentalmente.
o sea, lo hago como una costumbre que tiene en mi mente de asociar causa y efecto, y digo, yo he tirado esa piedra, pero en sí no he visto la causa, y un día puedo tirar y no se puede romper el vidrio. Básicamente no puede suceder de esa misma forma todas las veces posibles, infinitas veces. Entonces no hay esa seguridad, ¿no? Pero nosotros por costumbre hemos asociado que siempre que tiramos algo se va a romper. Claro, pero esto es una costumbre mental. Entonces Hume se hace la pregunta de dónde entonces viene la idea de causalidad. Si es que un día yo tiro y no se rompe, entonces yo espero que se rompa, entonces tengo un hábito mental de que se va a romper como causa y efecto. Claro, pero un día no puede pasar, y si no pasa, entonces ¿de dónde viene esa idea de causalidad que tengo? Y claro, ahí esta causalidad corresponde a las dependencias, que el vidrio depende de que no se rompa, la piedra depende a que no lo tire, entonces todo depende de algo. Esta mesa, este micrófono depende de que la mesa exista, que se mantenga acá depende de que el piso exista, y este piso así sucesivamente, todo está en dependencia. Y cada una, este micrófono ya levantado está sostenido lógicamente, está reforzado lógicamente porque hay una mesa, hay un piso y demás, todo está lógicamente potenciado. Luego dice, de otro lado entran también, bueno, sigo con el texto para que no se confunda lo que digo con lo que leo, ¿no? Voy a seguir con el texto ahora. De otro lado entran también en relaciones de contradicción y de pugna. No recuerdan, no concuerdan, son abolidos por conocimientos seguros, rebajados al nivel de meras pretensiones de conocimiento. Nacen las contradicciones, quizá en la esfera de las leyes de la forma puramente predicativa. Hemos sucumbido a equívocos, hemos cometido paralogismos, hemos contado o calculado mal. Si es esto lo que sucede, restauramos la concordancia formal, deshacemos los equívocos, etc. O bien las contradicciones perturban el nexo de motivaciones que fundan la experiencia. Unos motivos empíricos entran en pugna con otros. ¿Cómo salimos entonces del paso? Pues bien, sopesamos los motivos que hablan a favor de las diversas posibilidades de determinación o explicación. Los más débiles han de ceder a los más fuertes, los cuales a su vez están en vigilancia justo en tanto que resisten, o sea, mientras no tienen que rendirse, en un combate lógico semejante ante nuevos motivos cognitivos que aporte una esfera de conocimiento ampliada. Así progresa el conocimiento natural, se va adueñando cada vez más en mayor medida de lo que efectivamente existe y está dado ambas cosas desde un principio y al modo de lo que de suyo se entiende, y solo hay que investigar con más detenimiento en lo que hace a su alcance y contenido, a sus elementos, relaciones y leyes, y así surgen y crecen las distintas ciencias naturales. Las ciencias de la naturaleza, como ciencia de la naturaleza física y de la naturaleza psíquica, las ciencias del espíritu y por otra parte las ciencias de las matemáticas, la ciencia de los números, de las multiplicaciones, de las relaciones, etc. En estas últimas ciencias no se trata de seres efectivos reales, sino de seres posibles ideales validados en sí, pero por lo demás también desde un principio problemáticos. A cada paso del conocimiento científico natural se ofrecen y se resuelven dificultades, y esto último o de un modo puramente lógico o según las cosas mismas, es decir, a base del impulso o motivos intelectuales que se hallan precisamente en las cosas, que parecen como a partir de estas, a manera de exigencias que ellas están dados, estos datos planean el conocimiento. Voy a repetir esta parte, es decir, a base de impulsos o motivos intelectuales que se hallan precisamente en las cosas, que parecen como a partir de estas, a manera de exigencias que ellas, estos datos plantean al conocimiento. Bien, entonces está diciendo básicamente que las cosas que vemos, las cosas tienen un tipo de impulso, motivos intelectuales que hacen que se planee el conocimiento dentro de nosotros. Luego dice, pongamos ahora en paragón con la actitud intelectual natural, que se refiere básicamente
a la ciencia natural, o sea, a la física, a toda la parte científica, a la ciencia natural. Y la ciencia filosófica es la actitud espiritual, la actitud espiritual filosófica, que se refiere a la ciencia filosófica, y la actitud espiritual natural, que se refiere a la ciencia natural. Luego, una vez leído esto, dice lo siguiente: así, el conocimiento natural se va adueñando cada vez más en mayor medida de lo que efectivamente existe y está dado, y solo hay que investigar con más detenimiento en lo que hace a su alcance y contenido, a sus elementos, relaciones y leyes. Así surgen y crecen las distintas ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza, como ciencias de la naturaleza física y la naturaleza psíquica, las ciencias del espíritu, que son las ciencias filosóficas, las ciencias del espíritu, y que son básicamente estas ciencias físicas y psicológicas también, que se divide en ciencias del espíritu natural y ciencias del espíritu filosófica. Y por otro lado, las ciencias matemáticas, las ciencias de los números, las multiplicaciones, de las relaciones. En estas últimas ciencias no se trata de seres efectivos reales, sino de seres posibles ideales, válidos en sí, pero por lo demás también desde un principio aproblemáticos. ¿Por qué lo hice problemático? Claro, porque es problemático porque no se discute si existen o no existen. Evidentemente las matemáticas son ideales, son abstractas, pero aparecen en el mundo físico para ordenar el mundo físico, pero no son el mundo físico. No experimentamos un 2, por más que escribas un 2 en tu papel, no es el 2 el que vas a experimentar, el que vas a tocar. No hay una experiencia precisa del 2, pero esta nos sirve para ordenar el mundo, y eso es lo problemático, ¿no? Bien, se acepta su entrada en el mundo físico como válido, y eso es lo problemático porque no es del mundo físico. En ese sentido, dice lo siguiente: a cada paso del conocimiento científico natural se ofrecen y se resuelven dificultades. A esto último, o de un modo puramente lógico, según las cosas mismas, es decir, a base de impulsos o motivos intelectuales que se hallan precisamente en las cosas, que aparecen como a partir de estas a manera de exigencias que ellas, estos datos plantean el conocimiento. Pongamos ahora en paragón con la actitud intelectual natural o con los motivos intelectuales naturales, los filosóficos. Con el despertar de la reflexión sobre la relación entre conocimiento y objetos, ábrense dificultades abismáticas. El conocimiento, la más consabida de todas las cosas, para el pensamiento natural se erige de repente en el misterio, pero debo ser más preciso. Lo consabido para el pensamiento natural es la posibilidad del conocimiento. El pensamiento natural no se ejerce con fecundidad limitada y progresiva. El pensamiento natural no se ejerce con fecundidad limitada y progresiva en ciencias siempre nuevas, de descubrimiento en desconocimiento. No tiene motivo alguno para plantear la pregunta por la posibilidad del conocimiento en general. Desde luego, al igual que esto sucede en el mundo, también el conocimiento viene a ser para él en cierto modo un problema. Si es objeto de investigación natural, el conocimiento es un gran hecho de la naturaleza, es vivencia de unos seres orgánicos que conocen, es un factum psicológico. Como cualquier factum psicológico puede ser descrito según sus especies y formas de enlace e investigado en sus relaciones genéticas. De otra parte, el conocimiento por esencia es conocimiento de un objeto, y lo es merced al sentido que le es inmanente, con el cual se refiere a un objeto. El pensamiento natural se ocupa ya también de estos aspectos, hace objeto de investigación en universalidad formal los nexos a prióricos de las de las significaciones y de las vigencias significativas, y las leyes a prióricas que competen al objeto como tal. Surge así la gramática pura y, en un estrato superior, la lógica pura. Todo un complejo de disciplinas debido a sus diversas delimitaciones posibles. Además surge la lógica
normativa y práctica como tecnología del pensamiento, sobre todo del pensamiento científico. Hasta aquí seguimos pisando el suelo del pensamiento natural, pero precisamente la correlación entre vivencia de conocimiento, significación y objeto, esta correlación a que acabamos de aludir, a efectos de contraponer la psicología del conocimiento, la lógica pura y las ontologías. Es la fuente de los problemas más hondos y difíciles, la fuente, dicho en una palabra, del problema de la posibilidad del conocimiento. El conocimiento en todas sus formas es una vivencia psíquica, es conocimiento del sujeto que conoce. Frente a él están los objetos concebidos, pero ¿cómo puede el conocimiento estar cierto en su adecuación a los objetos conocidos? ¿Cómo puede trascenderse y alcanzar fidedignamente los objetos? Se vuelve un enigma el darse de los objetos de conocimiento en el conocimiento, que era cosa consabida para el pensamiento natural. En la percepción, la cosa percibida pasa por estar dada inmediata, ahí ante mis ojos de la que la perciben. Se alza la cosa, lo veo, lo palpo, pero la percepción es meramente vivencia del sujeto que concibe. Igualmente son vivencias subjetivas el recuerdo y la expectativa y todos los aspectos intelectuales edificados sobre ellos, gracias a los cuales llegamos a la tesis inmediata de la existencia de seres reales y el establecimiento de las verdades que toda índole sobre el ser. ¿De dónde sé o de dónde puedo saber a ciencia cierta, yo, el que conoce que no solo existen mis vivencias, estos actos cognitivos, sino también existen los que ellas conocen, o que en general existe algo que hay que poner frente al conocimiento como objeto suyo? Debo decir que solo los fenómenos están verdaderamente dados al que conoce y que nunca jamás trasciende el nexo de sus vivencias, o sea, que solo puede decir con auténtico derecho: yo existo. Todo no yo es meramente fenómeno y se disuelve en nexos fenoménicos. Debo pues instalarme en el punto de vista del solipsismo, dura exigencia. Debo, como Hume, reducir toda objetividad trascendente a afecciones que pueden explicarse por medio de la psicología, pero que no pueden justificarse racionalmente. Más bien, esta es una ruda exigencia. ¿Acaso la psicología de Hume no trasciende, como toda la psicología, la esfera de la inmanencia? Es que bajo las rúbricas de costumbre, naturaleza humana, órgano sensorial, estímulo, etc., no opera con exigencias trascendentales cuando su meta es rebajar al grado de ficción todo, trascender las impresiones e ideas actuales. Más, ¿de qué aprovecha la invocación de contradicciones cuando la propia lógica en cuestión se ha vuelto problemática? En efecto, la significación real de las leyes lógicas, que está fuera de toda cuestión para el pensamiento natural, se vuelve ahora problemática e incluso dudosa. Ocurren secuencias de ideas biológicas. Recordamos la moderna teoría de la evolución, según la cual el hombre se ha desarrollado en la lucha por la existencia y merced a la selección natural, y claro, es con el hombre también su intelecto, y con el intelecto a su vez todas las formas que le son propias, es decir, las formas lógicas. No expresan, por lo tanto, las formas y las leyes lógicas la peculiar índole contingente de la especie humana, que podría ser de otro modo y que será otro en el curso de la evolución futura. El conocimiento es pues tan solo conocimiento humano, ligado a las formas intelectuales humanas, incapaz de alcanzar la naturaleza de las cosas mismas, de las cosas en sí, pero inmediatamente resalta de nuevo un sinsentido. Siguen teniendo sentido los conocimientos con que opera la opinión y las posibilidades mismas, que considera si las leyes son abandonadas en semejante relativismo. ¿Acaso la verdad que hay tales o cuales posibilidades no supone implícitamente la validez absoluta del principio de contradicción, según el cual hay una verdad
verdad excluye, el cual una verdad excluye la verdad de la proposición contradictoria. O sea que podemos decir, es cuando yo digo a una persona, ¿mi puerta está abierta o no está abierta? Y claramente no sabe si está abierta mi puerta o no está abierta, entonces le responde, no sé. Y claramente eso es lo problemático, cualquiera de los dos puede ser verdad. Y por eso dice, ¿acaso la verdad de que hay tales o cuales posibilidades no supone implícitamente la validez absoluta del principio de contradicción, según la cual una verdad excluye la verdad de la proposición contradictoria? Y claramente si dice está abierta, puede ser verdad, pero si está cerrada, puede ser verdad también. Pero claro, este es un ejemplo que nos va a iluminar un poco de por qué está haciendo estas preguntas Husserl. Husserl está haciendo estas preguntas para hablar de una experiencia y de verdades lógicas que son contradictorias en sí, pero son verdades. Y que esas verdades se corresponden a procesos mentales que no tienen explicación de forma determinista o de forma que la ciencia las pueda explicar. Y claro, con la lógica también pasa lo mismo, ¿no? Hay una cierta lógica en la ciencia de causa-efecto, pero acá lo que se opone a la causa-efecto es básicamente la idea de dónde viene la idea de causalidad, de dónde surge toda la correlación de causalidad y por qué esa relación de causalidad un día puede contradecirse a sí misma, puede no ser la causa originaria de una cosa, de un efecto. Pero claro, el punto es ese, ¿no? El punto es que existen estos procesos mentales cognitivos que superan a la lógica en la comprensión de la misma. Y luego dice, basta en estos ejemplos, la posibilidad del conocimiento se convierte por donde quiera en un enigma. Si hacemos de las ciencias naturales nuestra morada, en la medida en que estas desarrolladas como ciencias exactas, todo lo encontramos claro y comprensible. Estamos seguros de hallarnos en posesión de verdades objetivas, fundamentadas por métodos fidedignos que realmente alcanzan lo objetivo. Sin embargo, en cuanto reflexionamos, caemos en extravíos y perplejidades. Nos envolvemos en patentes incompatibles y hasta en contradicciones. Estamos en constante peligro de caer en el escepticismo, o mejor dicho, en cualquiera de las diversas formas de escepticismo, cuya nota común, por desgracia, es una y la misma: el contrasentido. Claro, porque el escepticismo niega el conocimiento del mundo. No conozco tal cosa, no puedo afirmar ni negar, pero en el mismo hecho de conocer ya está afirmando un tipo de conocimiento que quiere desconocer, que no quiere, que lo pone en duda. Entonces no puedes dudar de la duda, pero claro, al dudar de la duda ya no estás siendo un tipo de escéptico, sino que estás creyendo en algo. Continuando con la lectura, la palestra de estas teorías oscuras y contradictorias, así como las disputas sin fin que conllevan, son la teoría del conocimiento y la metafísica. La tarea de la teoría del conocimiento es ante todo tarea crítica. Tiene que llamar por su nombre a los absurdos en que casi invariablemente cae la reflexión natural sobre la relación entre conocimiento, sentido del conocimiento y objeto del conocimiento. Es decir, tiene que refutar las teorías patente o lentamente escépticas acerca de la esencia del conocimiento, probando su contrasentido. De otro lado, su tarea positiva consiste en resolver los problemas concernientes a la correlación entre conocimientos, sentido del conocimiento y objeto del conocimiento, investigando la esencia del conocimiento. Entre estos problemas se halla también la manifestación del sentido esencial del objeto cognoscible, o la que es lo mismo,
del objeto en general, del sentido que le está prescrito a priori, a merced a la correlación entre conocimiento y objeto de conocimiento. Y esto, naturalmente, atañe también a todas las configuraciones fundamentales de objetos en general, trazadas de antemano por la esencia del conocimiento, las formas ontológicas, tanto las apodísticas como las metafísicas. Precisamente gracias al cumplimiento de estas tareas se hace apta la teoría del conocimiento para hacer crítica del conocimiento, o mejor dicho, más claramente, para hacer crítica del conocimiento natural en todas las ciencias naturales. Nos pone entonces en efecto en situación de interpretar de modo correcto y definitivo los resultados de las ciencias naturales concernientes al ser, pues la perplejidad nociológica en que nos asumió la reflexión natural sobre la posibilidad del conocimiento, de que el conocimiento alcance certeramente su objeto, no condiciona solo opiniones falsas acerca de la esencia del conocimiento, sino incluso interpretaciones fundamentales erróneas por contradictorias en sí mismas del ser que se conoce en las ciencias naturales, según la interpretación que sea considerada necesaria a consecuencia de aquellas reflexiones. Una y la misma ciencia natural se interpreta en sentido materialista o dualista o psiconomista o positivista, o en otros varios sentidos diferentes, solo pues la reflexión nociológica produce la separación entre ciencia natural y filosófica. Solo por ella se hace patente que las ciencias naturales del ser no son ciencias definitivas del ser. Es necesaria una ciencia del ser en sentido absoluto. Esta ciencia, a la que damos el nombre de metafísica, surge de una crítica del conocimiento natural en cada ciencia sobre la base de la intelección de la esencia del conocimiento y de la esencia del objeto de conocimiento según sus distintas configuraciones fundamentales, sobre la base de la intelección del sentido de las diversas correlaciones fundamentales entre conocimiento y objeto de conocimiento. Si hacemos abstracciones de las miras metafísicas de la crítica del conocimiento y nos mantenemos puramente en su tarea de aclarar la esencia del conocimiento y del objeto del conocimiento, entonces la crítica es fenomenología del conocimiento y del objeto de conocimiento, y constituye el fragmento primero y básico de la fenomenología en general. Fenomenología designa una ciencia o un nexo de disciplinas científicas, pero a un tiempo, ante todo, fenomenología designa un método y una actitud intelectual, la actitud intelectual específicamente filosófica, el método específicamente filosófico. Casi ha venido a ser un lugar común de la filosofía de nuestro tiempo, que pretende ser ciencia rigurosa el afirmar que solo puede haber un método cognoscitivo común para todas las ciencias, y por tanto también para la filosofía. Esta convicción cuadra perfectamente a las grandes tradiciones de la filosofía del siglo XVII, que también sostuvo que la salvación de la filosofía depende de que tome como ejemplo metodológico a las ciencias exactas, ante todo pues a la matemática y a la ciencia de la naturaleza. A la equiparación de método va unida la equiparación de objetos de la filosofía con las otras ciencias, y todavía hoy hay que señalar cómo la opinión dominante de la que la filosofía y demás, concretamente la doctrina suprema del ser y de la ciencia, pueden estar no solo relacionadas con todas las restantes ciencias, sino incluso basada en sus resultados acá está completa la palabra, del mismo modo que las otras ciencias están basadas unas en otras y pueden valer los resultados de unos compromisos, de unas premisas de las otras. Recuerden ustedes las fundamentaciones tan en boga de la teoría del conocimiento, de la psicología del conocimiento y la biología. En nuestros días van siendo más y más las relaciones contra estos prejuicios fatales. Son en efecto prejuicios.
en la esfera natural de las investigaciones, una ciencia puede sin más levantarse sobre otra y puede la una servir a la otra de un modelo metódico, aunque únicamente en cierta medida determinada y definida por la naturaleza de la esfera de investigaciones que se trate. La filosofía, en cambio, se halla de una dimensión completamente nueva. Necesita puntos de partida enteramente nuevos y un método totalmente nuevo que le distingue por principio de toda ciencia natural. Esto lleva consigo que los procedimientos lógicos que dan la unidad en las ciencias naturales tienen un carácter unitario por principio, al que se oponen los procedimientos metodológicos de la filosofía, como una unidad por principio nueva. Asimismo, esto lleva consigo que dentro del conjunto total de la crítica del conocimiento y de las disciplinas críticas de la filosofía pura tenga que presidir de todo el trabajo intelectual realizado en las ciencias naturales y en la sabiduría y los conocimientos naturales no organizados en las ciencias. No le es lícito hacer de él ningún uso. Bien, vamos a quedarnos acá. La filosofía pura tenga que prescindir de todo el trabajo intelectual realizado en las ciencias naturales y en la sabiduría y los conocimientos naturales no organizados en las ciencias. No le es lícito hacer de él ningún uso. La siguiente meditación nos aproximará por anticipado a esta doctrina, cuya fundamentación pormenorizada ofrecerán las consideraciones posteriores. En el ambiente escéptico que necesariamente produce la reflexión nociológica, toda ciencia natural y todo método científico cesan de estar en vigencia como algo que se posee y de que se puede disponer, pues que el conocimiento alcance certeramente su objeto es algo que en lo que hace a su sentido y su posibilidad se ha convertido en cosa enigmática y luego incluso dudosa, y en consecuencia el conocimiento exacto no ha venido a ser menos enigmático que el no exacto ni el científico, menos que el precientífico. Se pone en cuestión la posibilidad del conocimiento, dicho con más precisión la posibilidad de que el conocimiento alcance al objetivo, que sin embargo es en sí lo que es. Más ello supone que queda en cuestión la obra del conocimiento, el sentido de la pretensión de validez o legitimidad, el sentido de la distinción entre conocimiento válido y mero conocimiento presunto, y asimismo, por otra parte, el sentido de un objeto que existe y es lo que es, tanto si se conoce como si no, y que sin embargo como objeto es objeto de un conocimiento posible que es cognoscible por principio, aunque de hecho no haya sido jamás conocido ni haya a ser en el futuro, y que es por principio perceptible, respetable, determinable, no por predicados en un posible pensar judicativo. No se ve cómo podría ayudarnos el empleo de supuestos tomados del conocimiento natural por exactamente fundamentados, que estén en él a resolver las dificultades nociológicas, a dar respuesta a los problemas de la crítica del conocimiento. Claro, todo este texto se ha basado en cómo nosotros adquirimos el conocimiento, cómo es que la conciencia conoce las cosas, pero está diciendo que las ciencias naturales o la actividad del espíritu natural, la actitud del espíritu natural hace que nosotros conozcamos cualquier cosa que esté acá, pero lo conozcamos de forma descriptiva con conceptos ya prefijos, dice la pretensión de validez, con una pretensión de validez. Esto es mesa, porque es mesa. ¿Pero por qué es mesa? No nos hacemos esta pregunta, simplemente es mesa. Y en este sentido no adentramos a la crítica del conocimiento, al problema de la crítica del conocimiento, que serían las cuestiones nociológicas. ¿Por qué aquello que es mesa tiene que ser mesa? Para mi experiencia, para mi conocimiento. Ese es el punto. Luego dice, continúo con la lectura. Si se han vuelto problemas el sentido y el valor del conocimiento natural en general, a una con
todos sus recursos aún con todos sus recursos metodológicos, entonces alcanza también la problematicidad a toda proposición extraída de la esfera del conocimiento natural que pretenda aducirse como punto de partida. Claro, cada punto de partida de conocimiento natural corresponde al estudio de la misma cosa. Esta cosa significa mesa, tiene 4 partes y básicamente sirve para sujetar cosas y se estudia desde esta perspectiva. No se estudia el por qué conseguimos que es mesa. Y luego dice, sigo leyendo. Así se han vuelto problemáticos el sentido y el valor del conocimiento natural en general, aúna con todos sus recursos metódicos. Entonces alcanza también la problematicidad a toda proposición extraída de la esfera del conocimiento natural que pretenda aducirse como punto de partida y a todo método de fundamentar presuntamente exacto, de fundamentar precisamente exacto, de la descripción científica, ¿no? La más rigurosa matemática, la más estricta ciencia matemática de la naturaleza no tiene aquí la menor prevalición sobre cualquier conocimiento efectivo o presunto de la experiencia vulgar. Está comparando, está diciendo, mira, el conocimiento científico te dice que es mesa por esto, ¿ya? Pero una persona natural, vulgar, que experimenta la mesa, no se compara el conocimiento que esta persona tiene de mesa con la de un científico, porque la persona que no tiene este conocimiento a profundidad de la mesa, la experimenta y la conoce de tal forma que tiene esta experiencia pura con la mesa, y ese debería ser el conocimiento verdadero, está diciendo Husserl. Ese debería ser la estructura base del conocimiento, y luego de ahí se parte recién el conocimiento científico, pero el conocimiento científico ya tiene conceptos prefijos sobre lo que es mesa y ya viene con ese concepto a estudiar la mesa. Más claro que el agua no puede haber. Entonces acabaría acá el podcast, como siempre digo, pero vamos a continuar porque ya falta poco. Luego dice, es pues claro que no puede en absoluto decirse que la filosofía tiene que orientarse metódicamente por las ciencias exactas, ¿no? O sea, tratar como objeto esto y analizarlo desde este punto de vista, como lo hacen las ciencias exactas. Acá va a justificar que tiene que tomar las ciencias exactas para sí como ejemplo el método de estas, que únicamente le toca proseguir y culminar, según un método idéntico por principio para todas las ciencias. Claro, la ciencia se basa en que tiene que ser verificable y tiene que ser repetible. Entonces este método se basa en todas las ciencias, tanto en matemática, tanto en química, tanto en esto. Entonces generaliza. Luego dice, el trabajo hecho en las ciencias exactas. La filosofía, repito, se encuentra frente a todo conocimiento natural en una dimensión nueva, un nuevo ámbito de conocer. Y a esta nueva dimensión, por más que tenga, como ya indicó, el modo figurado de hablar, conexiones esenciales de las dimensiones antiguas, le corresponde, cuando dice conexiones esenciales de las dimensiones antiguas, corresponde a todo el prefijado que ya había en la co-construcción de todos los fenómenos, ¿no? Una mesa ha sido creada antiguamente y claro, había todo un proceso de desarrollo de esta mesa hasta que tengamos esta mesa de vidrio. Entonces le corresponde un método nuevo, sigo leyendo, que se contrapone al método natural, un método nuevo. Y dice, quien niega esto no ha comprendido nada en absoluto del estrato de problemas propios de la crítica del conocimiento, por tanto no ha entendido tampoco qué quiere en realidad y qué debe ser la filosofía, ni le presta peculiaridad y derecho a existir frente a todo el conocimiento y las ciencias naturales. Claramente, si no hay una reflexión de por qué esto es mesa y cómo mi conciencia tiene prefijado que esto sea mesa, no puedo ni siquiera estudiar qué consecuencias tiene romper la mesa, de qué está compuesto y demás. Primero hay que analizar esta profundidad, por eso también habla mucho de Kant en la síntesis de co-construcción, en la parte de la constructiva. No es esta parte, no es constructiva, no es constructivista. Esta parte constituyente de la realidad. La parte constituyente de la realidad hace que nosotros, aunque no tengamos ningún... Es como el ejemplo clásico, ¿no? Aparece un aparato completamente nuevo, nadie lo ha visto, es una figura nueva, novedosa. Y claro, la experimentamos, la vemos
y tenemos que analizar cómo la conciencia se relaciona con aquella cosa nueva. Pero claro, la ciencia ya hay un prefijo, ¿no? Esa cosa, la ciencia no lo analiza desde esa perspectiva, sino que la ciencia va creando, lo va asociando, ¿no? Esto es tal, va llenándose de conocimientos y luego interpreta recién, esto es tal, por esto. Claro, pero esto es tal por esto corresponde a decir, esto es lo que yo estoy percibiendo. Está haciendo un tipo de interpretación, un tipo de juicio, pero un juicio prefijado ya con muchos juicios anteriores. Y cuando ve la cosa nueva, dice esto. Y bueno, esto es esto. Claro, porque lo asocia con varios conceptos previos que tuvo, prejuicios. Pero lo que Husserl está diciendo, aparece esa cosa nueva y hay que examinarlo desde el punto de vista de la conciencia y cómo ésta se relaciona sin ningún concepto prefijado sobre esa cosa nueva que ha aparecido. Y ahí recién está este método filosófico. Y a partir de este método filosófico se tiene que construir y se tiene que separar. Se va a entender mucho más el conocimiento científico. Se va a entender mucho más el conocimiento natural, de la ciencia de la actitud espiritual natural y también la actitud espiritual filosófica, que hablamos al inicio. Y claramente ese es el punto. Es el punto en Husserl. Pero claro, habría que aclarar un poco este concepto, este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos esto existe, un científico viene y aparece la cosa nueva, el científico no es que crea de la nada los conceptos, siempre tiene prefijado leyes. Entonces esas leyes prefijadas que él tiene ya las aplica ahí, pero en cambio el fenomenólogo, el que tiene este sistema filosófico, el método filosófico, llega a la cosa, tiene esta conciencia y ve como el mismo objeto novedoso que nadie ha visto proyecta en él esa novedad, ¿no? Y en esa novedad ocurre esta experiencia fenoménica y ocurre esta parte íntima del conocimiento, relacional del conocimiento. Y claro, lo que Husserl está diciendo, esto lo tienen personas vulgares, los que, con el conocimiento vulgar, ¿no? O sea, es común para todos podemos hacer esto. Entonces, esto debe ser la base del conocimiento científico, y no que yo tenga prejuicios y lo voy justificando, lo voy diciendo esto. Entonces, eso está diciendo específicamente Husserl en esta primera lección, que nos habla del conocimiento, ¿no? Justifica el conocimiento como punto de partida. Bien, entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices hasta el día de mañana. Cuídense.